Ruteros mochileros, viernes 4 de julio. Hoy visito el Turó de Montserriu, que como ya sabéis está dentro del SENSIMS del FEC, de la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña. Esta es una cima que tenía el punto de mira, este es el punto de salida, ¿vale? El aparcamiento. Solo empezar por la cara sur-oeste me ha pillado de lleno el sol y hacía mucha temperatura, mucha humedad, pero bueno, camino muy bien indicado. Se nota que es un trayecto muy concurrido, todo y que ahora está cerrado el castillo, lo que es de cara al público. No volverá a estar abierto hasta mediados de agosto, me parece. Y bueno, está muy bien indicado, es difícil perderse. Bueno, hay tramos que son un poquito exigentes, tengo que reconocer, pensaba que era más fácil. A mesura que vamos subiendo, vamos viendo el castillo. Tengo que decir que este último trozo, el desnivel es bastante potente, ¿eh? Aviso. Le iba a poner para peques, pero hay que convencer a los peques. Yo sé de una que aquí sube, pero no. Hay que convencerlos, ¿eh? Porque estoy sacando la lengua. Izasca, premio. Mi cima número 46 del SENSIMS. El último trozo ha sido guapo. Así que, ruteros mochileros, sim a la saca. ¡Let's go! Una vez visito la cara norte del castillo, me dirijo ya hacia la entrada. Mientras he ido por la cara, o sea, norte o noreste, con que ya era prácticamente a las 5 de la tarde, no me pillaba tanto el sol, pero la cara noroeste, donde se ponía el sol, ahí he sufrido un poquito. Pero bueno, he ido mayoritariamente por sombra. Como veis, el castillo está bastante bien conservado, todo de que se ven algunos tramos donde se ha rehecho el muro, la muralla, pero bueno, aquí os enseño un poquito las afueras, aquí me tomo un Kit Kat. Y nada, aquí ya estoy en la Torre de las Bruixas, que esto está un poquito más al norte, y desde aquí ya se divisa el castillo. Y desde aquí he podido divisar lo que es el Turó de Loma y las Agudas, que las Agudas, como ya sabéis, también forman parte del SENSIMS, y este también lo tengo hecho. Es espectacular el Montseny. Todo que ha llovido mucho este año, empieza a estar la cosa seca. Aquí ya observo lo que es el castell. Me quedo aquí un ratito porque corre un aire buenísimo, me refresco, lo contemplo y me empiezo a preparar ya para despedirme de él. Y nada, con esta instantánea ya me voy hacia abajo, vuelvo, es una ruta totalmente circular, os he colgado toda la ruta en Wikiloc. Recordad que estoy en Wikiloc como rutero mochilero. De todas formas, en mi perfil de Instagram, debajo de la foto, recordad que tenéis el enlace para acceder al Wikiloc, descargaros la ruta o lo que vosotros queráis. Así que con alegría y entusiasmo, hasta la próxima. ¡Let's go!